duda la cuestión económica es de lo que preocupa más a los argentinos y también, como lo manifestaba el gobernador Gerardo Morales, también para las finanzas de cada una de las provincias. Sabemos lo que representa la coparticipación justamente para que se puedan llevar adelante las distintas acciones, desde el pago de los salarios como también obras y demás que cada uno de los gobiernos tenga pensado. Y en este sentido, por ahí llama la atención la actitud de Corrientes, ¿no? El gobernador Gustavo Valdés, que habló en su momento de pedir la soberanía de la provincia de Corrientes en caso de que se quite la coparticipación, que sabemos era una de las propuestas de Milei, pero sin embargo acompaña a Javier Milei. Efectivamente. Alguna suerte de incertidumbre, ¿no? En ese sentido, ¿qué podría llegar a pasar? Pero vamos a hablar de lo que es la coparticipación, cómo influye en las finanzas de cada una de las provincias y si es realmente así de incierto el panorama como lo planteaba el gobernador jujeño Gerardo Morales. Lo saludamos, Alejandro Pegoraro. Efectivamente, se encuentra en línea con nosotros. Alejandro, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, Alejandro, él pertenece a Politicón. Vamos a analizar, primero vamos a partir de la base. Alejandro, ¿qué es la coparticipación? Bueno, la coparticipación es el esquema vigente actual de la redistribución de los impuestos nacionales que se recaudan hacia las provincias del país. Esto surge porque, como todos bien sabemos, las provincias son preexistentes al Estado Nacional y lo que hacen con la coparticipación es cederle la facultad al Estado Nacional de recaudar impuestos que conocemos como nacionales, por ejemplo, ganancias, IVA, bienes personales, impuesto al cheque, etcétera, y después se conforma una bolsa, una que se llama masa coparticipable, y a partir de la ley que está vigente desde el 88, se distribuye a las provincias una porción de la recaudación. Hay dos etapas en esa porción. Primero es justamente conformar la masa coparticipable en función de lo que la ley dice respecto, por ejemplo, el IVA es el 89%, va a esta masa coparticipable, ganancias va al 100%, etc. Sí. A partir de conformar la masa coparticipable, se hace una doble distribución. Por un lado, una porción queda para el Tesoro Nacional y por otro lado, una porción se distribuye a las provincias. ¿Cómo se distribuye? Bajo los porcentajes que le corresponde a cada provincia, según está determinado por la ley vigente que te mencionaba, es del 88. Entonces, esto se conoce como transferencias automáticas. ¿Por qué? Porque a medida que AFIP todos los días recauda un impuesto correspondiente, se le transfiere a través del Banco Nación a las provincias la porción que le corresponde por ley, sí. Y eso es lo que en definitiva termina englobando a fin de mes, por supuesto, los recursos que dispone la provincia para afrontar, como ustedes lo decían antes, pago de salario, ejecución de política pública y toda la gestión presupuestaria de las provincias. Bien, Pegoraro, esto está establecido, bien lo decía, referenciaba, ¿no? Ahora, ¿un presidente tiene potestad para hacerlo así como una decisión, como un decreto presidencial, simplemente el hecho de quitar la coparticipación a las provincias? No, no se puede hacer por decreto. Lo único que se puede hacer por decreto fue lo que sucedió en los últimos años respecto a la ciudad de Buenos Aires, porque tiene una condición especial, pero lo que tiene que ver con las 23 provincias de la nación, la única forma de modificar la ley de coparticipación, primero es con una ley del Congreso de la Nación, pero en segundo lugar tiene la coparticipación un esquema especial, se le llama ley convenio. ¿Qué significa esto? Que una vez sancionada eventualmente una nueva ley de coparticipación, tiene que tener el acuerdo necesario de todos los gobernadores del país. Si un gobernador dice no estoy de acuerdo, no ratifico esta nueva ley, cae inmediatamente ese nuevo esquema que se propone. Ajá. Y queda con el vigente. Por eso es que desde el punto de vista jurídico, incluso más allá del político y económico, desde el punto de vista jurídico es muy complicado cambiar esta ley y sí. De hecho se sancionó en el 88. En 1994, con la reforma de la Constitución, se encomendó que en los próximos años se revea este esquema vigente para ver de qué manera había que ajustarlo en función de la situación actual de las provincias en relación a la situación original cuando fue sancionada, pero aún así, hoy por hoy, no se modificó desde el 88 a hoy esta ley porque jurídicamente y, por supuesto, políticamente es muy difícil, muy inviable. Es inviable, porque analizando el caso, por ejemplo, del que se manifestó en contra de esto, Morales, Valdés, aquí en Corrientes, diciendo que van a pedir la soberanía como caso extremo, ¿no? Si quieren quitar la coparticipación, con el hecho de levantar la mano y decir, como gobierno provincial nos oponemos, ya no podría avanzarse.
Exactamente, es así. En el supuesto caso Sí. de que un presidente, supongamos Javier Milei, pretenda eliminar la ley por decreto, eso inmediatamente cae en la justicia por las características normativas que tiene esta ley, como te mencionaba antes. Bien. Alejandro, te consulto, ¿qué porcentaje representa en los ingresos de las provincias aquí en la región la coparticipación? Bueno, en promedio, los ingresos por coparticipación representan aproximadamente entre el 75 y el 80% de los recursos totales de las provincias en nuestra región. Es un poquito menos a nivel nacional, pero no modifica demasiado. Todas las provincias, salvo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se cuenta aparte, la mayor porción de recursos con la que disponen todos los meses para afrontar los gastos que requieren una gestión presupuestaria vienen de la coparticipación. Esto es una estructura que históricamente se dio así desde este esquema vigente. Pensemos, por ejemplo, en el Chaco. En el mes de octubre, para graficar nomás, ¿no? Sí. Llegaron 71.000 millones de pesos por coparticipación federal, mientras que la recaudación provincial de impuestos locales que está a cargo de la provincia fue de, por ejemplo, 13.000 millones de pesos. Entonces, acá, con ese solo ejemplo, uno puede medianamente graficar la estructura de ingresos que tiene la provincia y cómo, por supuesto, la coparticipación tiene un papel preponderante para poder llevar adelante cualquier tipo de gestión presupuestaria, y es una situación que se repite en todas las provincias del país. Hay una dependencia de los recursos de origen nacional, como se les llama, que viene de la mano justamente de lo que yo les comentaba antes. Históricamente lo que sucedió fue una delegación de facultades de las provincias para que el Estado Nacional recaude y distribuya. Bien, Alejandro, por último, agradeciéndote tu tiempo y como analista político, ¿no? ¿Cómo se entiende entonces que si es inviable prácticamente que se derogue esta coparticipación federal a cada una de las provincias? La dirigencia política esté hablando de esto, digo, candidatos por un lado, por otro lado dirigentes, gobernadores y demás, como si existiese esta posibilidad cercana que sabemos, ¿no? De algún modo termina generando temor en toda la población. ¿Por qué lo utilizan? Bueno, yo creo que esto tiene una explicación exclusivamente narrativa, es decir, Milei desde el primer momento de su candidatura y todos los dirigentes que apoyan a su candidatura remarcan una cosa, que el gasto público es excesivo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial, y que lo que genera la coparticipación justamente es que las provincias menos productivas, en sus palabras, de alguna manera descansen o hagan la plancha o no intenten fomentar políticas de desarrollo económico y de producción porque cuentan todos los meses con una porción importante de recursos sin hacer nada. Eso es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces dicen que, por ejemplo, Chaco, Formosa, Catamarca, La Rioja, aún sin hacer demasiados esfuerzos en sus cuestiones provinciales, reciben una masa importante de recursos y con eso alimentan incluso el gasto público provincial y otras cuestiones que ellos afirman, como por ejemplo asistencialismo, clientelismo, etc. Entonces me parece que forma parte de una narrativa en donde en primer lugar está en discusión el gasto público y en segundo lugar es como una especie de, no quiero decir amenaza, pero algo parecido a decir, miren, no se hagan los vivos porque si le cortamos esta canilla, ustedes no pueden hacer nada de lo que vienen acostumbrando a hacer en los últimos 40 años, por ponerlo en un periodo de tiempo. Entonces, la idea de eliminar la coparticipación es tan inviable como muchas otras ideas que manifiesta La Libertad Avanza por las limitaciones institucionales que tiene, jurídica, política, etc. Entonces, entiendo, como te decía antes y reiterando, forma parte de una narrativa que tiene como eje fundamental básicamente cortar con un comportamiento político que se da hace 40 años sin importar de dónde venga, de qué partido político, pero sí es de la casta política, como lo denominan ellos, pero que al final del día todos los que están de alguna manera insertos en el esquema de armar los planes, los programas positivos, económicos y demás, entienden que la coparticipación específicamente no tiene de alguna manera facilidad e incluso viabilidad para ser reformada y solamente lo utilizan a los fines discursivos. Bien, una narrativa inaplicable entonces para resumirlo en pocas palabras. Alejandro Pegoraro, muchísimas gracias por tu tiempo y por estas informaciones, estas opiniones vertidas. Por favor, gracias a ustedes.